¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de geografía en donde vamos a ver la segunda parte de tipos de relieve. ¿Sí? Bienvenidos estudiantes del segundo año de secundaria de la IEP El Triunfo. Espero que se encuentren bien en casa. ¿Sí, chicos? Bien, entonces para hablar nosotros el día de hoy de tipos de relieve, la segunda parte, vamos a empezar por aquellas geoformas que se han originado por degradación y degradación kárstica. Ustedes se preguntarán a qué se está refiriendo. Bueno, en este caso se refiere a la erosión realizada pues por las aguas que se infiltran en porciones de corteza que está conformada por calizas y yesos, tipos de roca en sí. El agua subterránea ya es la que actúa por varios años y trae como consecuencia la formación de geoformas que realmente son muy curiosas. ¿Qué va a pasar? Pues el agua subterránea va a actuar principalmente como un disolvente. Su infiltración depende de la pendiente del lugar, porosidad del suelo, tipo y cantidad de vegetación presente y la cantidad y frecuencia de precipitación, chicos. Normalmente el nivel freático varía con los periodos de sequía o de lluvia. Si el nivel freático entra en contacto con la superficie, se va a formar un manantial, una fuente termal de agua caliente o el geyser, ¿sí? Primero veamos las geoformas por degradación kárstica, en donde vamos a ver nosotros lo que son cavernas, que es cuando se produce la lluvia. Esta recoge el CO2 del aire, ya formando de esta manera ácido carbónico, y este ácido es aquel que corroe pues la calcita, que es el principal componente de las calizas. El agua va a terminar por disolver esas calizas y forma cavernas de diferentes longitudes y profundidades. También se pueden formar ya estas cavernas por oleaje marino, por erosión glaciar y por vulcanismo. Si hablamos de la caverna más profunda, nos referimos a la llamada Recieux-Jean-Bernat, que se encuentra en Francia, con 1602 metros de profundidad. Y la caverna más larga o extensa es el sistema de cuevas de Mammoth en Estados Unidos, de 591 kilómetros, muchachos. ¿Sí? En el Perú tenemos, como por ejemplo, Huagapo en Junín, la cueva de las lechuzas en Huánuco y las grutas de Soloco en el Amazonas. Aquí también forma parte lo que viene a ser las dolinas. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una dolina, profe? Pues las dolinas son conocidas en sí como sumideros. Ya alguno por ahí habrá escuchado este término sumidero, los cuales presentan forma de un embudo y son depresiones de terreno en cuyo fondo a veces se ubican pozos de infiltración que conducen a profundidad las aguas superficiales. Esta se va a originar en sí por disolución lenta o por el hundimiento del techo de las cavernas que se encuentran en la superficie. En la meseta de caliza de Kentucky, Estados Unidos, hay cerca de 60.000 dolinas encima de más de 345 kilómetros de cavernas. También como parte de las geoformas por degradación kárstica, encontramos los puentes naturales, que se originan cuando el techo de un túnel se derrumba y deja porciones de roca que se mantienen firmes uniendo ambas paredes. Luego hablamos de las geoformas por agradación kárstica. El nombre de kárstica proviene de la región de Kars en Eslovenia. Ya es un dato que es muy curioso que ustedes tienen que saber en este caso. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues es donde es muy común la existencia de este tipo de cavernas, ya en Kars, Eslovenia. Bien, como parte de estas geoformas por agradación kárstica encontramos la estalactita, que se refiere a la concentración calcárea, por lo general en forma de cono irregular, pendiente del techo de las cavernas, donde se filtran lentamente aguas con carbonato de calcio en disolución. Asimismo tenemos la estalagmita, que son montículos formados por carbonato de calcio en el piso de las cavernas. Son más masivos y redondeados de sus extremos superiores. También tenemos el estalagnato,
que se refiere pues a la columna resultante de la unión de la estalactita y de la estalagmita, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes que se han presentado, ¿sí? Las formaciones de este tipo de estalagnato las encontraremos en Málaga, en Irlanda, Francia, en Estados Unidos, entre otros lugares. La estalagmita más larga es de 29 metros en las grutas de Aven Armac, Francia. La estalactita más, en este caso alta, pues la tenemos en la cueva de Nerja, en Málaga. Y el estalagnato más largo, de 32,3 metros, en las cavernas de Carlsbad, en Estados Unidos. Chicos, continuamos con las geoformas originadas por degradación y agradación marina, las cuales surgen de la erosión marina, pues, ¿no? Que es, en este caso, el agente erosivo lo van a constituir las olas que están actuando permanentemente sobre los litorales. Pero también hay que mencionar aquí el efecto de las mareas, que sobre algunos litorales van a ser muy activas, ¿sí? Se denomina línea de costa litoral al punto de encuentro entre el continente y el mar, ¿ya? Las características que presente la línea de costa depende del tipo de roca que ésta tenga, presencia de corrientes marinas, del oleaje y la estabilidad de la costa de inmersión o de emersión. Debido al tipo de contacto, en este caso, el litoral asume formas diversas, existiendo costas de inmersión y emersión, acantilados, por si acaso. Bien, hablamos de una costa juvenil cuando es muy accidentado y abrupto, de una costa madura cuando es poco accidentado y de una costa intermedia cuando no asume ninguna forma extrema, ¿sí? Si hablamos de tipos de costas de emersión, tenemos los acantilados, los deltas, los tombolos, las costas coralinas, las costas de manglares, las llanuras litorales. Si hablamos de costas de inmersión, tenemos las rías, los fiordos, los estuarios y las albuferas. Bien, empecemos hablando pues de los golfos como parte de las geoformas por degradación marina. ¿Qué es un golfo? Pues un golfo se refiere a aquellas entrantes muy pronunciadas del océano en el área continental. Se caracterizan porque tienen grandes extensiones. El mayor golfo del planeta es el de Bengala, con una superficie de 2.172.000 kilómetros cuadrados. Aquí es donde se desembocan los ríos Ganges y Brahmaputra. Bien, así también tenemos otros golfos. Por ejemplo, tenemos el Golfo de Guinea en el Océano Atlántico, entre los países de Nigeria y Camerún, el Golfo de México en el Océano Atlántico, Estados Unidos y México, el Golfo de San Lorenzo en el Océano Atlántico, país Canadá, el Golfo Pérsico en el Océano Índico. ¿Qué países interactúan aquí? Pues Irán, Kuwait, Arabia Saudita. Y así tenemos otros golfos, como es el Golfo de Alaska, el Golfo de Xi'an, el Golfo de Vizcaya y el Golfo Botnia, ¿sí? Luego tenemos las bahías. ¿Qué es una bahía? Pues una bahía es una entrada del mar en la costa, más pequeña que el golfo, por si acaso, en cuyo interior se forman playas, acantilados, farallones, etc. Se va a usar para establecer puertos, porque las embarcaciones pueden anclar sin correr peligro de una tormenta las destruye. Ejemplo de bahías tenemos la bahía Hudson en el Océano Atlántico del país Canadá, la bahía Chimbote en el Océano Pacífico perteneciente a Perú, Ancash, la bahía de Cartagena en el Océano Atlántico, país Colombia. Y así tenemos otras bahías, muchachos, como por ejemplo la bahía australiana, la bahía Baffin, la bahía de Sechura, ¿sí? Aquí en el Océano Pacífico, perteneciente a la región Piura. También tenemos la bahía Mindelo Bay, la bahía Banderas, ¿sí? Un dato curioso es que la bahía de Hudson es la de mayores dimensiones en el planeta. Y en el Perú, la bahía más extensa es aquella que está aquí cerquita nomás, en Sechura.
Luego hablamos de las ensenadas, que es un recodo en la costa en donde penetra el mar. Se le suele llamar también la caleta, ¿ya? Como por ejemplo podemos citar aquí a la caleta de Paita en la región Piura. Luego hablamos de las penínsulas como una gran porción de tierra cuya prolongación va a ingresar al mar. Es decir, que ha ingresado al agua oceánica y se encuentra unida a la parte continental, solo por un lado relativamente estrecho, como lo ves ahí en la imagen. Ejemplos de penínsulas tenemos la península arábica en el Océano Índico, país, Arabia Saudita, Yemen, la península Azuero en el Océano Pacífico del país Panamá, la península de Illescas aquí en el Océano Pacífico, ¿a qué país pertenece? Perú. También tenemos otras penínsulas como es la península de California, la península de Yucatán, la península Nicoya. ¿Sí? Dato curioso, la península arábica es la de mayores dimensiones a nivel mundial. En el Perú la constituye la península de Illescas, que se ubica aquí en Piura. Luego tenemos la punta, que es una lengua de tierra, generalmente baja y de poca extensión, que penetra en el océano. En cuanto a dimensiones, es menor que una península, pero constituyen áreas de hábitat de aves guaneras, lobos marinos, como es el caso de Punta Coles en Perú. Ejemplos de puntas tenemos la punta Aguja, ubicada en el Océano Pacífico, país Perú, la punta Coles del Océano Pacífico en el Perú, ¿sí? La punta Mona, que está en el Océano Atlántico, país Costa Rica, y la punta Galaburras en el Océano Atlántico, que pertenece a España. Luego hablamos de cabos, como una pequeña saliente de tierra que avanza hacia el mar. ¿Qué es lo que pasa con el cabo? Pues en las épocas de las grandes exploraciones, estos van a adquirir gran importancia. ¿Por qué adquieren gran importancia? Porque eran las zonas donde se desembarcaban para llegar a tierra firme. Ejemplo de cabo, se preguntarán, dirán por ahí, profe, un ejemplo de cabo. Tenemos, por ejemplo, Cabo Verde en el Océano Atlántico, Cabo Blanco en el Océano Pacífico, Cabo Corrientes en el mismo Océano Pacífico, el Cabo de San Vicente en el Océano Atlántico, el Cabo Buena Esperanza, que también está en el Océano Atlántico, y Cabo Blanco. ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? Aquí en el Océano Pacífico, en Perú. Luego tenemos los estrechos, ¿ya? Que son como un paso angosto, comprendido entre dos porciones de tierra, por donde se comunican mares u océanos. Aquí encontramos el estrecho del Bósforo, que es el más peligroso del mundo, pues en algunos sectores presenta un ancho de 700 metros y tiene corrientes impredecibles. Por este estrecho pasan barcos cargueros de petróleo, que se ven sometidos constantemente a los peligros mencionados. Bien, chicos, luego hablamos de canales. ¿Qué son los canales? Pues los canales, en este caso, son aberturas construidas normalmente por el hombre, pero también pueden ser espacios naturales. Este tipo de relieve corresponde a la erosión antrópica. Son de gran utilidad. ¿Por qué? Porque van a cortar, en este caso, las distancias. Ejemplos de canales tenemos el canal Alberto, ubicado en Bélgica, el canal Suez en Egipto, canal Kiel en Alemania, el canal Houston en Estados Unidos, el canal Gotha en Suecia. Así también tenemos otros canales, muchachos, como es el canal de Panamá, el canal de Manchester, el canal de La Mancha y el canal Corinto. Luego hablamos de istmos. ¿Y qué es un istmo? Pues un istmo, en este caso, es una lengua de tierra que une dos continentes o una península con un continente. Normalmente son cruzados por canales. ¿Para qué? Para cortar recorridos de rutas marinas. Como por ejemplo aquí que citamos, pues vamos a citar en este caso en Panamá, Suez y el de Tehuantepec en México. Luego hablamos de acantilados, muchachos,
que es una pendiente muy escarpada de una costa que retrocede continuamente por la acción erosiva de las olas. Normalmente corresponden a costas jóvenes en retroceso. Si el acantilado es de forma tabular y se alcanza grandes dimensiones, se le va a denominar farallón. ¿Y qué es un farallón? Pues un farallón es una roca alta y tajada que sobresale en el mar y algunas veces en la tierra. También aquí encontramos las arcadas, que es una arcada, se preguntarán, pues una arcada es la erosión que realizan las olas en los litorales, cuya entrada es alta. Tenemos por ejemplo aquí la formada en la isla de San Lorenzo, la arcada de Bujama, en Cochán, etc. Luego hablamos de cornisas, que es la parte saliente de un determinado relieve, ¿sí? Alero de pendiente escarpada o la parte superior de las rocas costeras excavadas por el mar. También como parte de las geoformas por degradación marina encontramos las grutas, que son los desgastes realizados por las olas. Consisten en una cavidad de techo aplanado y poca altura de entrada. El ejemplo más común aquí es la gruta que se ubica en Mollendo, donde el ingreso violento de las aguas genera un ruido estremecedor, a lo que se ubica en este caso en Ventanilla. ¿Sí? Luego hablamos de las geoformas originadas por la gradación marina, y aquí es algo que realmente tal vez muchos de ustedes han ido, ¿no? Como primera geoforma tenemos a las playas, que es lo que más nos gusta ir en verano, ¿verdad? ¿Qué es una playa? Pues es una geoforma común resultante de la abramación marina sobre los litorales. Entre los materiales que las componen, ¿sí? ¿Qué tenemos? Pues tenemos en este caso arena, ¿no? Tenemos grava, tenemos cantos rodados, tenemos conchales, lodos, etcétera, ¿no? En este caso. Los ríos, ¿qué va a pasar con los ríos? Los ríos también ayudan a depositar los materiales en los litorales para formar las playas, que pueden estar ubicadas a lo largo de una península, bahía, ensenada o punta. Como por ejemplo aquí podemos citar a las playas del Caribe, que son las más atractivas, ¿sí? En el Perú encontramos una gran variedad de playas, como por ejemplo Barranquito, León Dormido, Bujama, Pucusana, Santa María, Cantolao, ¿verdad? Entre otras playas que encontramos también aquí en nuestro departamento, ¿verdad? De Piura. Tenemos las playas que están ahí en Talara, en Sechura y en Paita, ¿sí? La mayor playa de recreo es Virginia Beach, ubicada en Estados Unidos, con una extensión de 803 kilómetros cuadrados. Bien, luego tenemos los espigones. ¿Y qué es un espigón? Pues son aquellos conformados por diferentes materiales como roca o madera. Ya, se construyen estos espigones en el mar perpendiculares a la línea de la costa. ¿Por qué? ¿O para qué? Para evitar de esta forma la disminución de arena en las playas. Pero a veces resulta contraproducente, pues puede generar alteraciones en el depósito o acarreo de la arena a otras playas. Esos espigones, chicos, disminuye la acción del oleaje y de corrientes marinas, permitiendo el desembarco en los puertos. Luego hablamos de tombolos, que en este caso es una lengua de arena y cascajo que une una costa a una isla y cuya presencia obedece a la existencia de dos corrientes paralelas a la costa que actúan en sentido inverso. También aquí dentro de estas geoformas encontramos o tenemos que citar a los atolones, que son aquellos que se forman por acumulación de corales y madreporas, por lo que se adquiere ya a las costas sumergidas de un islote. Al final, ¿qué va a pasar? Pues al final forman un anillo y cuando este supera el nivel del mar, da la impresión de que fuera una laguna en medio del océano, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes en la imagen. ¿Qué va a pasar con estos atolones? Pues que abundan
en los mares cálidos tropicales, exclusivamente en Oceanía. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Luego tenemos las barras, ¿ya? Que no se refiere pues a las barras que tú has visto, que van a los estadios, no, estamos hablando de relieves, muchachos, por favor, no se vayan a confundir. ¿Qué es una barra? Pues son aquellos que constituyen acumulaciones de arena y grava que se forman por acción de olas y corrientes. Se caracterizan ¿por qué? Por ser de forma alargada y estrecha y ubicarse paralelamente al litoral. Luego hablamos de las rías, que en este caso se producen cuando el mar invade valles fluviales, formando golfos alargados y ramificados. Si estas rías se ubican en zonas ecuatoriales, van a permitir el desarrollo de una vegetación fluvio-marina conocida como manglares, ¿sí? Luego hablamos de las geoformas por degradación y agradación eólica. Pero antes de ver esta parte, chicos, hay que mencionar de manera rápida la erosión pluvial. ¿Qué va a pasar con esta erosión pluvial? Pues es la que se origina por acción de las lluvias. El grado de erosión va a depender de la pendiente del suelo, dureza del suelo y si cuenta con cobertura vegetal. Ya, su accionar es más intenso en regiones de clima árido, donde hay sedimentos sueltos en este caso. En los suelos arcillosos forman zanjas y cárcavas, que son surcos o cavidades por donde circula el agua en las laderas de los cerros. Bien, ahora sí ya hablamos de la erosión eólica. En este caso, pues, que es el resultado de la acción del viento. Eólica, recuerda, vientos, ¿ya? Pues este tiene la capacidad de transportar partículas pequeñas que actúan como municiones y van desgastando las rocas. Generalmente dan origen a una erosión diferencial, afectando más a la parte baja de las rocas, dando resultado a una forma que es conocida como hongo. ¿Cuáles son las geoformas por degradación eólica? Los pedestales. ¿Qué es un pedestal? Pues es una gran masa rocosa que se apoya en un cuello delgado. Durante las tormentas de arena, el viento eleva las partículas de arena hasta 1 metro del suelo. Y cuando esta partícula choca contra la roca, la va desgastando progresivamente. Debido a ello, las rocas solo son erosionadas en su base, por lo que tienen en algunos casos la apariencia de un hongo, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, chicos. Luego tenemos los bosques rocosos. ¿Qué es un bosque rocoso? Pues son aquellos que se forman por la combinación de la acción eólica y por la meteorización, dando como resultado algunas geoformas muy peculiares. Podemos citar aquí a Marcahuasi en Lima y Guayay en Pasco. Luego tenemos las geoformas por agradación eólica, en donde tenemos que hablar de los médanos, que se refiere pues a montículos de arena que se ubican cerca a los litorales. En Piura, ¿qué citamos? Pues citamos el médano que tal vez muchos de ustedes han conocido, que es el médano blanco, el cual se sitúa en la provincia de Sechura. Luego tenemos también las dunas, que son montículos de arena que se ubican en las zonas desérticas presentando diferentes formas. Estas dunas tienen unas partes, ¿ya? ¿Cuáles son sus partes? Dirán, pues tenemos a la cresta, el barbolento, que es la ladera que recibe la acción del viento, con una pendiente de 10 grados, el sotavento, que es la ladera opuesta a la acción del viento, con una pendiente de 30 grados, y los cuernos, chicos, ¿ya? Ahora, según cómo se van a acumular las arenas, van a dar origen a diferentes tipos, como por ejemplo los barcanes, los transversales, en este caso las parabólicas, los longitudinales. Luego tenemos los loes. ¿Qué es un loes? Pues son sedimentos conformados por partículas más finas que las arenas. Es el caso de polvo, en este caso limo, etc. En China septentrional, ¿qué es lo que va a pasar? Pues existen los más grandes loes. Según Holmes, el loes presenta un color amarillento y estructura granulada. Y ya para concluir,
hablamos de la erosión aerolar. ¿Y qué es una erosión aerolar? Pues la palabra aerolar, muchachos, proviene del latín area, que es tierra, y olar, continua. Es un proceso que lleva al aplanamiento del terreno, llanuras o penillanuras. Esta afecta principalmente a superficies conformadas por rocas sedimentarias. La labor erosiva ocurre en las laderas de los cerros, llevando el material hacia el eje del valle. Por eso se le conoce como proceso de ladera. Bien, los agentes aquí principales son el agua y la gravedad. Bien, chicos, entonces esto ha sido todo en cuanto a tipos de relieves. Bien, espero que puedan, o tienen, mejor dicho, tienen que cumplir con las tareas que ya se han encargado. Y recuerden que la tarea ya se encuentra ubicada en Educay. ¿Sí? Por favor, cumplan a tiempo, respeten las normas, en este caso, que se nos están dando, las indicaciones que se nos han dado para evitar el contagio de esta pandemia. Por favor, chicos, cuídense mucho. Bien, un abrazo a la distancia. Estaremos viéndonos ya en una próxima oportunidad en un nuevo video. Y también mediante las videoconferencias. Recuerden que tenemos videoconferencias, chicos. ¿Ya? Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Bye.